Me toca la difícil tarea de hablar de la práctica de los abogados en el procedimiento penal, y digo que la encuentro difícil porque, a diferencia de lo que ocurre con los fiscales o con los jueces, los abogados, me refiero a los abogados que somos minoría seguramente en esta sala, ejercemos la profesión en forma particular. No dependemos de un sueldo, no tenemos un jefe, no tenemos un ámbito donde referenciarnos. Es mucho más difícil para todos nosotros la exigencia ética, la exigencia del portarse bien, porque de eso se trata. Este panel se refiere a la buena fe y yo me quedo con ella nada más. Hablaron antes de la objetividad, se habló también de la argumentación, y como estamos limitados en el tiempo, me voy a quedar a hablar solamente de este aspecto que tiene que ver con el comportamiento del abogado particular, sin perjuicio de que algunas cosas se podrá trasladar a los defensores públicos, pero no todas, porque son distintos los ambientes en donde ejercemos la profesión, son distintos los lugares desde donde se habla, desde donde se opera. El Código Procesal Penal, como sabemos y como vienen repitiendo todos los códigos procesales penales de allá de 1938 para acá, contiene en el artículo 132 un dispositivo que se llama deber de lealtad. Hay que ser leales. Dice el código, es deber de las partes, fíjense, y de sus representantes comportarse en el curso del procedimiento penal de acuerdo a los principios de lealtad, probidad y buena fe. Primera reflexión de este artículo 132. Se está refiriendo no solamente a los abogados, sino también a las partes, o sea, al imputado, a quien alega ser la víctima, que se convierta o no en querellante, no importa. Imponerle normas de comportamiento al imputado es una cosa bastante, pareciera extraña, cuando hay autores que incluso toleran que el imputado mienta, extendiendo el derecho de guardar silencio excesivamente, para mi gusto, a esta garantía constitucional. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, que hace años sostenemos y que ya estaba presente cuando copiamos en el artículo 115 del anteproyecto que sirvió de base a este 132, y sostuvimos que se tienen que portar bien no solamente los abogados, sino también se tienen que portar bien en el proceso los imputados y las víctimas. Claro, nadie niega que a los imputados la Constitución Nacional le da el privilegio de guardar silencio y ningún reproche podría caberle porque el imputado elija esa alternativa. El problema es que el imputado decida hablar, decida operar desde su discurso. Y acá viene una laguna que lamentablemente nuestro sistema jurídico penal ofrece. Y lo digo porque es lema de este Congreso, creo que acertadamente, profundizar en la reforma del procedimiento penal. No quedarnos, ya tenemos el adversarial, fantástico, hagamos un alto, dijo Ierbeta, y no, ya pongámonos a trabajar para mejorar el sistema. Y una de las cuestiones que a mí me parece que hay que inmediatamente tratar críticamente, sobre todo en el Código Penal, es que pueda contemplarse el falso testimonio para el imputado que decide ejercer el derecho a hablar.
Esto es una cuestión que con idéntica constitución existe en Estados Unidos. Usted tiene derecho a guardar silencio o tiene derecho a hablar. Ahora, si habla, señor, sepa usted que está ante un tribunal, en una sala de audiencia, en un ámbito público, institucional. Esto es una cosa seria. Usted no puede venir acá a burlarse del Estado, de los funcionarios del Estado, a tomar esto burlándose de la actuación del Estado. Por lo tanto, tendrá que decir la verdad, porque si no, usted, que está declarando como testigo en causa propia, además del delito que se le atribuye, va a ser posible que cometa el delito de falso testimonio, de perjurio. Esto me parece que no veo ningún inconveniente que con el actual artículo 18 y con todos los tratados y las convenciones sobre derechos humanos se incorpore, no veo ningún inconveniente que el Código Penal lo contemple. Más allá de que también habría que revisar hasta qué punto en nuestro país existe el delito de obstrucción a la justicia, que me parece que también ahí en eso estamos flojos. Hay que contemplar la posibilidad de que las personas que obstaculizan la labor del fiscal, ocultando pruebas, etcétera, sean sancionadas como corresponde. Si queremos mejorar el sistema y que no haya tanta impunidad, que creo que en eso estamos todos comprometidos. Obviamente a la víctima no hay problema, porque a la víctima, como va a declarar como testigo, si llega a mentir y se descubre que se hace la víctima y no es la víctima, porque esta es la gran diferencia. La calidad de víctima se la autoadjudica a la persona que dice soy la víctima. En cambio, la calidad de imputado viene como consecuencia de una decisión del señor fiscal. De manera que para la víctima no habría problema en hacerle reproches, porque cuando uno pone una norma como esta del 132, le dice pórtense bien, también tiene que haber una sanción para el que se porte mal, si no, esto queda en una declamación y nada más. Dicho esto, pasemos a hablar de lo importante, para mí, lo que me interesa fundamentalmente, que es hablar de la práctica de la abogacía. Una abogacía que está, creo que sin ninguna duda coincidiremos, bastante desprestigiada. La televisión muestra abogados que viven la profesión de un modo absolutamente artístico, se presentan ante las cámaras para hablar de sus defendidos, de la causa que tienen a cargo, como si fuera un show. Y utilizan a los medios de comunicación muchas veces para conseguir aumentar su clientela. Es preciso que acá la reflexión ética se haga presente, en primer lugar, fundamentalmente en la universidad. Desde la Asociación de Profesores de Procesal Penal venimos insistiendo en la necesidad que los programas de la carrera de abogacía tengan particularmente enfoques con la ética, para que el estudiante de Derecho no solamente se pregunte qué estoy haciendo aquí estudiando esta carrera y cuál es mi objetivo obtenido el título, sino que también se pregunte cómo se ejerce esta profesión y reflexione filosóficamente sobre cómo se obtiene la clientela, cómo se presenta el caso ante la audiencia y cómo se maneja la relación con el cliente. Esto en general en las universidades, en las facultades de Derecho, no se habla. A los abogados nos cuesta trabajo hablar de la ética. A los profesores, que además ejercemos la profesión, nos resulta el doble de trabajo, porque esto de que yo venga a hablar a ustedes desde la ética, siendo que ejerzo activamente la profesión, podría ser un objeto de un reproche muy sencillo. Usted viene a hablar de la ética. Gana mucha plata. ¿Y usted? Es decir, estamos sometiéndonos a un autoexamen, bueno, y creo que el riesgo vale la pena hacerlo, y que por otra parte, quienes nos hace bien la filosofía y nos gusta la filosofía, bueno, esta es la oportunidad de despuntar el vicio, ¿no? Evidentemente, hay necesidades de filosofar. Hoy la filosofía tiene más posibilidades que antes. Hoy hay una popularización de la filosofía. Hay filósofos que hacen sencillo el pensamiento, es sencillo la reflexión. Y Fernando Savater, para nombrar alguno más conocido.
José Antonio Marinas, dos españoles, que además ponen énfasis en la necesidad de que el tema pase por la educación. Evidentemente, en las crisis de los países, sobre todo de la Argentina, se va a terminar en la conclusión de que nuestra principal crisis es nuestra crisis ética, nuestra crisis en los valores. Y si analizamos la cantidad de corrupción que se advierte en la cantidad de políticos que son llevados a los tribunales y que terminan siendo sancionados, para mejorar la democracia es evidente que hay que mejorar el nivel ético para que nadie se le ocurra llegar a la política para prevalecerse de esa función y enriquecerse. Pero volvamos al abogado. El abogado evidentemente tiene deber de lealtad y la primera lealtad que tiene es con su cliente, con su defendido. Y en este sentido parece imprescindible que su actuación sea transparente. Es decir, jamás ocultarle información a su cliente. Al cliente hay que contarle todo. Así como no se pueden revelar secretos frente a terceros, no se puede justificar de ninguna manera que un abogado mantenga reserva respecto de alguna cuestión del trámite o del procedimiento que se viene cumpliendo. Debemos utilizar correctamente nuestro discurso profesional. Esto lo digo no solo en la sala de audiencia, sino antes en el despacho del abogado. Hablar en forma difícil, abstrusa, para contarle al cliente cuestiones que no va a entender porque él no maneja nuestro discurso jurídico, es un abuso, es un ejercicio de un poder en forma ilegítima. Hay que hablar con las personas para que las personas nos entiendan. Y esto no solamente en el despacho, sino también en la sala de audiencia. Recordando que hay un público presente que también está escuchando. Y si queremos juicio público, queremos que el juicio sea público para que sea transparente y todo el mundo entienda lo que allí pasa. A mí me ha tocado, en mi poca experiencia en audiencias, que mi cliente que está sentado atrás mío me diga qué dijo refiriéndose a alguna expresión del fiscal que para mí era absolutamente entendible porque era una cuestión técnica. Y me costaba, tenía dificultades para explicarle porque no estaba preparado. Hay que prepararse para utilizar correctamente un discurso. Creo que eso hace al deber de lealtad. ¿Por qué? Porque el discurso es una herramienta al servicio del poder. Y obviamente, a veces que sea abstruso significa que tenemos ese poder que él no tiene, del que carece. Tenemos que tener la capacidad para ponerle límites a las propuestas de nuestros clientes. Por supuesto. En realidad yo estoy convencido que los clientes en su gran mayoría llegan al estudio ya con su teoría del caso, previamente elaborada, aunque él no sepa que eso se llama teoría del caso, pero él ya tiene, la armó en su casa, a veces solo, a veces con la colaboración de su familia, de sus amigos. Entonces ya viene con, esto es lo que pasó y usted me tiene que defender con esta teoría del caso. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo y hay que ponerle límites a sus propuestas, no aceptando jamás conductas ilícitas para mejorar su situación en la causa. El cliente tiene que entender perfectamente cuál es nuestro rol de abogado como operador del derecho. Esto es lo que está desdibujado. Esto es lo que lamentablemente está desdibujado. Me acuerdo cuando me mudé una vez a un edificio, en el ascensor me conoció una vecina y me dijo, ¿usted es el nuevo vecino que se mudó y es abogado? Sí, señora. Debe ser bueno. Bueno, la verdad que la veía por primera vez, una señora mayor. ¿Y por qué le parece? Porque tiene una cara de sinvergüenza. La gente piensa que si él es buen abogado es porque es sinvergüenza. Esto que ustedes se ríen, porque acá somos todos abogados, es grave, es gravísimo. Es para llorar, no para reírse. La gente nos tiene mala estima. En el diario La Nación, hace unos años salió un artículo que decía que un estudio de los Estados Unidos había señalado que las peores profesiones en la consideración social eran la de vendedor de auto usado y abogado. A esta altura queda claro que
estos temas están muy pocos trabajados. No hay una sociología de la profesión que nos indique cómo encauzar este camino. No hay un buen funcionamiento de los colegios en materia de tribunales de ética. No vemos que se sancione a la cantidad de colegas que no merecerían ser llamados como tales. Muchas veces se encuentra el tema de que no somos creíbles cuando hablamos, no solo en la sala de audiencia, cuando hablamos con el fiscal, en la soledad de su despacho, no somos creíbles. Claro, vos me decís eso porque vos obviamente sos el abogado defensor. Eso es lo que se nos señala para desacreditar lo que estamos diciendo absolutamente de buena fe. Tengamos o no tengamos la verdad en nuestras palabras. No sé dónde está la verdad. Yo ya sinceramente, desde ese punto de vista, soy bastante, no digo escéptico, pero soy bastante renuente a considerar que alguien la pueda tener, a veces ni siquiera el propio cliente. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Mi maestro en esto, lo recuerdo siempre, a Elio Kovicki, nuestro maestro, para algunos de acá, decía, no se puede atacar a terceros inocentes. Usted no puede defender con el argumento de que la culpa la tiene otro que usted sabe que no la tiene. Y eso es lo que propone el cliente. No hay que ofender el honor de terceros y de ninguna manera calumniarlo, injuriarlo. El secreto profesional debe ser celosamente guardado. Nuestro cliente nos revela información que no puede salir de nuestro despacho. Pero tenemos que tener claro que el secreto profesional siempre abarca el pasado que vino a relatar nuestro cliente. Esto es de la mayor importancia. Nosotros defendemos un pasado. No defendemos ni el presente ni el futuro. Un colega no puede diagramar una estrategia para ver cómo continúa el raíz delictivo del cliente. Un colega, llamándose defensor, no puede atender un caso donde hay un secuestro extorsivo en marcha y saber que esa víctima sigue desaparecida y callarse la boca. No es ser defensor si no se tiene claro el tema de los honorarios y su origen. Un abogado no puede pactar sus honorarios en función del botín que obtuvo su cliente. ¿Cuánto conseguiste robar? Bueno, dame tal porcentaje. ¿Puede dormir tranquilo ese abogado? Y seguramente sí. Porque no tiene reflexiones éticas. Porque no tiene reflexiones éticas. Porque no se preocupa por eso. Porque le parece lo más natural. Tengo que terminar porque me pasaron un cartel de 5 minutos. Tengo muchas cosas más para decir, pero tampoco quiero presionar a los organizadores. Este tema debería ser el tema central de un próximo congreso. Los colegios de abogados deberían organizar congresos de ética para ver qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero que no se limite a los penalistas, porque en definitiva les puedo asegurar que si nos apuramos un poco, los penalistas somos los que mejores nos portamos al lado de otros. Esto a lo mejor es una forma de defendernos, pero... Quiero terminar diciendo que ser ético en el fondo da beneficios. Sinceramente lo digo. A esta altura del campeonato yo creo que da más beneficios ser éticos que tener mala fama. Seguramente habrá clientes que no querrán pisar jamás mi estudio y me alegro enormemente que piensen en otro y no en mí. Yo quiero seguir siendo feliz,
al final de la reflexión ética. Fíjese lo que voy a decir. Leyendo Aristóteles en la Ética a Nicómaco, le decía: uno tiene que filosofar para tratar de portarse bien porque eso lo conduce a la felicidad. En un mundo donde muchas veces la felicidad se encuentra cambiando el auto o teniendo un televisor más grande o viajando, el mito del turismo, si no conoces, no existís, y tenés que publicarlo en Facebook para que todos se enteren que estuviste en las islas tales o en tal lugar exótico, porque ahora no basta con Londres, París o Madrid, hay que ir a lugares exóticos. A lo mejor eso le dará mucha felicidad. Sin embargo, la felicidad que yo tengo hoy, por el hecho de decir, me invitaron a hablar de un tema filosófico como es la ética, ustedes no saben, pero realmente la tengo. Me hace muy feliz la filosofía, porque a diferencia de los que profesan religiones, los ateos, de los que me siento un militante, tenemos en la racionalidad la posibilidad de decir al final del día: hoy me porté decentemente, qué feliz que me hizo. Muchas gracias.